Muy buenos días a todos. En nombre de Legrand Betichino Chile les damos la más cordial bienvenida. No sé si me pueden escuchar. Veo que ya hay varios interactuando en el chat. Me pueden confirmar si me escuchan bien. Para mí es un gusto como siempre. Se escucha, perfecto. Ahora sí. Para mí es un gusto como siempre poder compartir con todos ustedes el día de hoy. Tenemos harta asistencia. Hoy día comenzamos un nuevo ciclo. Ya comenzamos un nuevo ciclo de eficiencia energética, un tema muy, muy interesante, ¿ya? No vamos a decir muy de moda, sino que vamos a decir muy necesario, ¿cierto? En nuestra realidad, en nuestra actualidad, por lo que, bueno, vivimos día a día con respecto al cambio climático y por, lógicamente, las medidas que tienen que adoptar todos los países en general para combatir esto, ¿ya? En, yo creo que ya es conocido por todos, ¿cierto? Que el cambio climático y en general todo lo que está pasando, producto a la contaminación en general, obliga ya a las empresas, obliga a los estados a tomar medidas lo antes posible, ¿cierto? A ejecutar leyes un poco que acompañen a un correcto uso de la energía, un uso adecuado de la energía, a ser más eficiente, ¿cierto? En cada uno de los procesos, al desarrollo de equipamiento, ¿cierto? Que sea también más eficiente. Para poder realizar las distintas labores que cumplen, ¿ya? Entonces, un poco el propósito de este nuevo ciclo que comenzamos es hablar de todo eso, ¿ya? Comenzamos, les voy a compartir rápidamente la pantalla para que conversemos respecto a eso. Denme un segundito para comentarles un poquito sobre el ciclo. Les voy a compartir mi pantalla acá. Ahí sí, ustedes por favor me confirman en el chat cuando ya vean mi pantalla. No sé si ya están viendo mi pantalla y ahora estoy mostrándoles una presentación. Me confirman por favor si ya la logran ver. Se ve, perfecto. Bueno, primero no voy a dar por sentado que todos los conectados, ¿cierto? Me conozcan, ¿cierto? O que conozcan un poco los distintos ciclos que hemos realizado. Mi nombre es Salvador Burton. Les doy, como siempre, la más cordial bienvenida a este nuevo ciclo donde vamos a estar hablando de eficiencia energética en general y distintas soluciones para poder abordar ciertos proyectos desde un punto de vista de eficiencia. Este es el primer webinar, el que comenzamos hoy es el primer webinar del ciclo, ¿cierto? 11 de agosto, donde vamos a estar hablando de conceptos de eficiencia energética. ¿Ya? Vamos a abordar una panorámica bien amplia, primero de conceptos para entender un poco de qué hablamos, ¿cierto? Cuando hablamos de certificación LEED, por ejemplo, qué es lo que nos pide un poco la ley, qué es lo que pide nuestro RIC número 14, ¿cierto? Que aborda la eficiencia energética para edificios. Vamos a estar hablando de conceptos relacionados a la ISO 50001 de eficiencia energética. La verdad es que la idea es aquí sentar una base general para todos para que tengamos más o menos una línea del por qué, ¿cierto? De cuando hablamos de eficiencia, qué es, por qué lo tratamos de esa forma. Bien. Y luego vamos a continuar en el ciclo, ¿cierto? Con webinars que ya son mucho más dedicados a alguna especialidad del área de electricidad, ¿cierto? Pero que está ampliamente relacionado finalmente con la eficiencia energética. Entonces, en el segundo webinar nos va a estar acompañando nuestro colega Nicolás Vera, ¿cierto? Viendo las soluciones de eficiencia energética para edificios. Vamos a estar hablando de la importancia, por ejemplo, del trabajo con transformadores verdes, ¿cierto? De la parte de medida, los ductos de barra, cómo aportan, ¿cierto? Estas soluciones, eficiencia a la distribución de la energía dentro de las instalaciones, ¿ya? Luego, el 25 de agosto, nos va a estar acompañando nuestro colega Manuel López, viendo toda la parte de gestión eficiente de la iluminación. Ya ustedes saben que también es importante, suelen ser el tercer consumo más relevante dentro de las instalaciones, la parte de iluminación. Por tanto, trabajar con los sensores adecuados, plantear estrategias finalmente de iluminación eficiente es de suma importancia. Bien, luego, el 1 de septiembre vamos a estar hablando
creo que en esta oportunidad lo va a realizar este webinar mi colega Edgardo Herrera. De lo contrario, nos vamos a ver, lo voy a dar también, puede que lo dé yo, pero vamos a estar hablando de sistemas de gestión de energía. Ustedes saben que ahora en el mismo reglamento la importancia de medir cómo usamos la energía es fundamental. Por tanto, vamos a estar hablando en detalle de ese tipo de soluciones. Y vamos a cerrar el ciclo nuevamente con nuestro colega Nicolás Vera, hablando sobre las infraestructuras para las recargas de vehículos eléctricos, ya que es algo que no podemos dejar por fuera, porque dentro de todas las estrategias, finalmente, el avanzar y evolucionar hacia la electromovilidad y toda la infraestructura que esto necesita es crucial, ¿cierto? También y suma y aporta mucho a tener, obviamente, sistemas bastante más eficientes. Bien, eso es un poco la panorámica general para que la tengan presente de lo que vamos a abordar voy a dejar de compartir mi pantalla, durante este ciclo. Ya les voy a dar las indicaciones base, ¿cierto? Primero para que podamos comenzar cuanto antes. Ya veo que varios, ¿cierto? Han interactuado en el chat, así que toda nuestra comunicación va a ser por ahí. Las preguntas que vayan surgiendo durante la charla pueden hacerlas por ahí, y las voy a ir respondiendo inmediatamente a medida que vayan apareciendo. Ya les voy a dejar habilitado también desde ya un modo, ¿cierto?, que se llama preguntas y respuestas, para que ustedes puedan, en un segundito, vamos a habilitarlo, preguntas y respuestas. Entonces, ahora les va a aparecer una especie de nube con un signo de interrogación. Cuando hagan preguntas, pueden marcarlas, ¿cierto?, con ese símbolo, para que queden separadas del resto de la interacción que hay en el chat y las podamos contestar de manera más rápida. Ya lo mismo que desde ya les voy a dejar en la parte superior de la pantalla, para que podamos comenzar cuanto antes, la presentación que vamos a estar revisando el día de hoy, para que la puedan descargar, ¿cierto? Y puedan, si quieren ir llevándola a la mano o tomando algún apunte, ¿cierto? Lo pueden hacer, ¿ya? Así que eso, no hay más indicaciones. Comencemos entonces cuanto antes, porque la verdad que tenemos varias cositas que conversar respecto a conceptos de eficiencia energética. Como ya les había dicho, mi nombre es Salvador Burton, soy Product Manager acá en Legrand, responsable del área de capacitación también, así que nos vamos a ver en más de alguna oportunidad. Pero lo que hoy día nos convoca es un tema súper interesante. Ya, como dije al inicio, no vamos a decir que está muy de moda, pero sí lo está, ¿ya? Pero tiene justa razón para ser un tema de moda, ¿ya? Porque ya habíamos dicho, el tema del cambio climático está afectando muchísimo y es necesario tomar medidas, ¿ya? Y vamos a ver por qué tomar medidas desde el punto de vista de la eficiencia de la energía es súper importante, ¿bien? Introducción en eficiencia energética, ¿qué es? ¿Cuál es el contexto nacional que tenemos? Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar un poco sobre el estándar ISO 50001, ¿ya? ¿Para qué sirve? Yo creo que ya a más de alguno ese número, esa ISO les debe sonar. Los esquemas de clasificación energética LEED, vamos a hablar qué es eso, ¿cierto? ¿Qué hay en materia de LEED? Normativa nacional, ya vamos a hablar de auditoría, acciones de eficiencia energética, y vamos a finalizar viendo rápidamente solo un repaso, ¿cierto? Una pasada por la oferta de productos que Legrand tiene para eficiencia energética. ¿Por qué rápidamente? Porque lógicamente lo vamos a abordar después con más detalle en cada uno de los webinars, ¿cierto? Como parte de este ciclo. Bien, cuando hablamos de eficiencia energética, ya cuando hablamos de eficiencia, tenemos que entender que es un conjunto de acciones que siempre realizamos para que la relación que existe entre el consumo de energía y los bienes o servicios que se producen siempre sea la menor. Ya, es súper importante que eso lo tengamos claro. Lo que buscamos es hacer que esa relación de lo que consumo para poder producir, de lo que consumo para poder estar cómodo, ¿cierto? Como me refiero a temperatura, o calefacción en el invierno, o lo que consumo para poder producir más unidades de un producto, que esa relación siempre se mantenga en lo más bajo posible, ya que ojalá la energía que necesite para poder producir sea siempre menor, ¿cierto? Para producir una misma cantidad, o ojalá, ¿cierto?, la misma para producir más. ¿Ya? Son formas distintas un poco de ver la eficiencia. Bien, ahora es súper importante recalcar, y acá vamos a hacer un paréntesis al tiro, ¿cierto?, de que esto no debe, esta opción de buscar la eficiencia no debe producir una disminución en la calidad final del bien o del servicio, o en el caso, pues me adelanto una lámina, en el caso, ¿cierto?, de nosotros en casa, no debe provocar, ¿cierto?, una pérdida de confort. ¿A qué me refiero con esto? Ser eficiente no significa apagar las estufas, ¿ya? Ser eficiente no significa no tener luz. Ser eficiente no significa cerrar una línea de producción, a menos que lo amerite.
¿ya? Ser eficiente finalmente es dar un buen uso de la energía, no simplemente cortar la energía, ¿ya? Entonces eso es algo que tenemos que tener siempre claro porque se suele asumir que no calefaccionar una casa, ya con eso estoy siendo más eficiente, ¿ya? En realidad, ahí estamos, ¿cierto?, generando tal vez un ahorro, pero a costa de nuestra comodidad, ¿cierto? O en una organización de disminución de la producción, claramente no es tampoco lo que se busca, ¿bien? Se busca lograr con la eficiencia energética es producir más con menos recursos energéticos. Ya eso para que lo tengamos como base. ¿Ya? Y existe obviamente una gestión que nos va a ayudar en este sentido. Se entiende por gestión de la energía a todas las acciones y medidas que planifiquemos y que llevemos a cabo, ¿cierto? Para lograr el objetivo, para lograr que esta energía disminuya. Aquí vamos a contemplar todas, ¿cierto? Las acciones que ya vamos a detallar de qué tipo pueden ser, ¿ya? Pero siempre acuérdense respetando lo que acabamos de hablar. Si pensamos, por ejemplo, en oficinas y edificios, no podemos disminuir el confort de estos, ¿ya? No podemos disminuir finalmente el que no estén climatizados, el que no estén adecuados para poder ser habitados. Y en el caso de la industria, obviamente no podemos tampoco disminuir la producción, ¿ya? Tiene que ir alineado un poco con eso. Bien. La gestión de la energía, y esto es clave, es aplicable a todo. Ya la gestión de la energía muchas veces se ve y se piensa que es para las industrias, se piensa que es cierto, la gestión de eficiencia energética es para las empresas, pero finalmente todos podemos hacer gestión de eficiencia energética. Nosotros en nuestros hogares, desde medidas súper sencillas, yo creo que ya muchos de ustedes probablemente las aplican, ¿cierto? Como, por ejemplo, no olvidarme de dejar las cosas apagadas, de apagar las luces cuando me muevo de un lugar a otro, o incluso tal vez algunos ya habrán tomado medidas contra los consumos vampiros, por ejemplo, ¿ya? Desconectar o conectar algunas extensiones a navegadores que yo pueda fácilmente desenergizar para que algunos elementos no sigan consumiendo en sus modos de stand-by. La verdad que gestión de energía podemos hacer, ¿cierto? Desde una casa muy, muy chiquitita hasta una tremenda industria, ¿ya? Es cosa un poco de querer desarrollar, ¿cierto? El concepto de gestión de la energía. Bien. Cuando hablamos de tomar medidas, ¿cierto? Cuando hablamos de eficiencia energética y decimos tomemos medidas de eficiencia energética, podemos sentar que hay dos grandes medidas en realidad que podemos tomar. Ya hay medidas operacionales y hay medidas de recambio tecnológico. Cuando hablamos de medidas operacionales nos referimos, ¿cierto?, a todas las medidas que consisten en modificar la forma en que operamos los equipos, en la forma en que hacemos las cosas. Ya, por ejemplo, si lo llevamos al contexto de nuestras casas, el hecho de generarnos el hábito de apagar las luces cuando nos movemos de una habitación a otra, eso es una medida operacional, porque lo que estamos realizando es una modificación de la manera en que operamos esos equipos. ¿Ya? En la industria, por ejemplo, también podríamos poner ejemplos así. Una medida operacional sería, por ejemplo, no realizar las acciones de mayor consumo o los procesos de mayor consumo en los horarios en los cuales la energía también tiene un mayor valor. Por ejemplo, ahí también hablamos de eficiencia o de sobrecargar tal vez algunos sistemas, ¿ya? O de utilizar también algunos elementos que sean más eficientes que otros. Bien. Entonces, o realizar las acciones de una manera más eficiente que otra. Entonces, siempre que hablemos de un cambio de hábito necesario, ¿cierto?, para la eficiencia, se trata de medidas operacionales. Por otro lado, cuando hablamos de recambio tecnológico, lo que contempla es la sustitución de un equipo, ¿cierto?, o sistema por otro que tenga algún sistema optimizado o de características inteligentes para usar la energía, ¿ya? Y ahí podríamos meter un montón de soluciones, ¿cierto? Soluciones, por ejemplo, para tener sistemas más inteligentes en casa, algún sistema de domotización, ¿cierto? Que nos permita temporizar horarios, por ejemplo, en la industria, motores más eficientes, ¿cierto? Existen a la larga distintas tecnologías, el uso de sensores, ¿cierto? Y que vamos a ir viendo a lo largo de este ciclo. Lo importante es que el recambio tecnológico, ¿cierto?, no siempre a veces es tan sencillo de realizar, sobre todo si yo no tengo previsto, obviamente, los presupuestos, ¿cierto?, adecuados para esto y necesito tomar medidas más rápidas. Por eso siempre las medidas operacionales son necesarias y son más fáciles o al menos se pueden implementar de manera más fácil. No voy a decir que sea fácil, porque finalmente muchas veces los cambios de hábito suelen ser los más complejos, ¿cierto? Yo creo que hasta en casa nos pasa que por más que de repente digamos hay que apagar las luces, se nos quedan las luces encendidas, ¿ya? Me pasa. Entonces,
para que lo tengamos en la perspectiva. Medidas operacionales, entonces, y medidas de recambio tecnológico. Muchas veces cuando ya las medidas operacionales no se consiguen, ¿cierto? Estos cambios de hábito no se consiguen, hay que echar mano a las medidas de recambio tecnológico, al uso de sensores, al uso de sistemas automatizados que nos permitan un poco liberar, ¿cierto? De esta operación a las personas y dársela a instrumentos que sean más inteligentes, ¿cierto? O de un sistema más automático. Bien. Eh, el uso óptimo de la energía tiene muchos beneficios, ya no vamos a ahondar en esto, pero finalmente trae beneficios económicos de una otra forma, reducción de costos de producción en la empresa, mejorar la competitividad, a nosotros en nuestras casas obviamente tener una factura de una cuenta de luz más chiquitita también es positivo, ¿cierto? Tiene beneficios ambientales totalmente, ¿ya? Y lo vamos a plantear en una slide más allá, pero es importantísimo, ¿cierto? Hacer un buen uso de la energía que tenemos, ¿ya? Para evitar, ¿cierto?, tener que seguir generando más, ¿ya? Porque eso también, aunque sea energía renovable, genera impacto, ¿ya? Y obviamente tiene beneficios a nivel país, porque finalmente, si nosotros mantenemos adecuados nuestros niveles de consumo, también dependemos menos, ¿cierto?, de fuentes externas o de otros elementos. Bien, cuando analizamos los consumos de energía, ya estas gráficas han cambiado, pero muy levemente. Estuve revisando un poquito cuánto ha cambiado la emisión de gases, si bien se ha reducido un poco, no ha cambiado tanto. Ya lo mismo la distribución de los consumos finales. Vemos que si pensamos en la energía total en nuestro país, ¿cierto? Cerca del 38% se va en industria y minería, cerca de un 36% en transporte, y el resto, ¿cierto? Es un mix entre residencial, público y comercial, el otro 22%. ¿Ya? Eso, claro, nos dice un poco del comportamiento energético de nuestro país, pero el gráfico que tenemos al lado es más clave. Fíjense que el gráfico que dice emisiones GEI 2016 nos muestra la emisión de gases de efecto invernadero, ¿cierto?, que se generan en las distintas actividades ya de nuestro país. Entonces vemos que el sector eléctrico contribuía al año 2016, insisto, ha disminuido un poquito, pero no ha cambiado en su estructura, un 32%, ¿ya? Un 32% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se contribuyen son del sector eléctrico, un 24% del sector transporte, un 14% de la industria y un 7%, ¿cierto?, de la parte de edificación. Ya en menor medida, los residuos, los procesos industriales y de agricultura también aportan, ¿cierto? Pero lo clave acá es el grafiquito que está al medio. Fíjese que independiente del sector industrial o del sector que estemos un poco evaluando, el 78%, ¿cierto? El 78% de las emisiones, independiente de los sectores, es en energía. Ya, el otro 5% es residuo, el 6% es procesos industriales y un 11% agricultura, pero finalmente el 78% de las emisiones generadas son por energía. ¿Ya? Por la emisión, efectivamente, por la emisión a medio de carbón, ¿cierto? Y los distintos procesos, ya no solo carbón, porque finalmente igual tenemos otros procesos que también son contaminantes de una u otra forma. Entonces, la energía tiene un rol súper relevante en la generación de gases de efecto invernadero. Si nosotros no hacemos un uso adecuado de la energía, si nosotros desperdiciamos energía, botamos energía, forzamos al sistema, ¿cierto?, de generación que tenga que generar más. Y eso implica más centrales, independiente del tipo, ya acá no voy a hacer excepción, independiente de que sea energía convencional o energía renovable. Si demandamos más energía, son necesarias más centrales de energía para poder producirlas, ¿ya? Y independiente que sea, obviamente, energía renovable no convencional, que claramente es más positiva que una energía convencional, genera un impacto al medio ambiente de una u otra manera. Ya, por más que sea energía renovable, el hecho de que no esté construida, obviamente, va a generar impacto cero. Que esté ubicada o emplazada en algún lugar ya está generando algún impacto de una u otra manera. Bien, por tanto, hacer un uso racional de la energía, hacer un uso correcto de la energía, claramente va a contribuir a no necesitar, ¿cierto?, cada vez más y más y más plantas de generación que de una u otra forma igual impactan. ¿Ya? Entonces tiene un rol importante. Dentro del consumo y la edificación, vamos a ver, ¿cierto?, que las viviendas en general son responsables del 69%, el 69% del consumo de energía final del sector edificación. ¿Se acuerdan que vimos en la anterior? Un 22% de toda la energía va al sector residencial, público y comercial, ¿cierto? Ahí tenemos mucha edificación. La energía en un 69% va hacia la parte de edificación.
¿ya? Y representan el 60% de la superficie construida, ¿ya? Más del 70% sí de los consumos de energía suelen corresponderse a la parte de calefacción o consumos térmicos, calefacción, agua caliente, la cocción de alimentos, y el otro 30% de los consumos eléctricos de iluminación, de equipos, entre otros, ¿ya? No deja de ser, es bastante relevante y más si pensamos que obviamente eh, no vamos a dejar de finalmente de construir y de edificar, ya de generar cada vez más viviendas, cada vez más industrias, oficinas, etcétera. Bien, y los edificios ahí cumplen también un papel importante. Ya los edificios son responsables aproximadamente un 39% de la generación de dióxido de carbono dentro de ese rango de la edificación y también un 36% del consumo. Entonces no es menor desde el punto de vista de la eficiencia de un edificio como tal. De ahí es que cada vez veamos más edificios que tratan de certificarse con LEED, que adoptan medidas de eficiencia energética, porque sus consumos son importantes, ¿ya? Y obviamente hay metas establecidas, ¿cierto? De sustentabilidad a nivel global que nos fuerzan obviamente a tomar medidas en ese sentido, ¿ya? Y por tanto, nuestro contexto nacional ha cambiado, ya ha cambiado bastante en los últimos años. Se esperó durante muchos años, durante mucho tiempo se esperó una ley de eficiencia energética en el país. Ya, ¿cierto? Desde el año pasado, si la memoria no me falla, a inicios de año ya contamos con una ley de eficiencia energética. Ya algo que se esperó durante, insisto, muchos años, estuvo esperando ahí en Congreso muchos años, pero era absolutamente necesario contar con una para poder apoyar finalmente el desarrollo de mejor manera de la eficiencia energética. En esta ley de eficiencia energética obviamente se toca la institucionalidad de eficiencia energética, el hecho de que cada 4 años, ¿cierto?, se pueda realizar consultas, una especie de consultas públicas sobre, ¿cierto?, cómo vamos modificando la hoja de ruta para hacer más eficiente nuestro país, ¿cierto? La generación de institucionalidades más fuertes también en materia de eficiencia energética. Un punto súper importante que es la gestión de energética de los grandes consumidores, o sea, todas las empresas, ¿cierto? Industrias que sean energointensivas, que consuman sobre 50 teracalorías, necesitan, ¿cierto?, hacer gestión de eficiencia energética. ¿Ya? A través, obviamente, de algún sistema de gestión, la gran mayoría están adoptando ISO 50001, que es lo que más se utiliza también a nivel internacional, pero es necesario hacer gestión en los grandes consumidores. Ya por el lado de la vivienda tenemos la calificación energética, ya eso es súper relevante finalmente, porque todos los que vivimos finalmente en alguna vivienda, en alguna casa ya más antigua, yo lo hice gran parte de mi vida, sabrán que a veces en el invierno hace muchísimo frío, en el verano en muchísimo calor o enormemente, porque las casas en general no tenían sistemas de aislación térmica. Por lo tanto, la pérdida de energía cuando calefaccionábamos en invierno o cuando ventilábamos o enfriábamos en verano era tremenda. O sea, ahora se exige también el etiquetado energético en las edificaciones, que podamos ver como estamos acostumbrados a verlo casi en los refrigeradores, ¿cierto? Este etiquetado, que también existan para las casas, ya para la edificación. Que podamos saber qué categoría qué tan eficiente es finalmente una edificación respecto a otra. Y obviamente estándares también para la eficiencia de los vehículos, entre otras cosas más, ¿cierto? Que incorpora la ley. Entonces son varios puntos importantes, relevantes, que deberían contribuir, ¿cierto? No me cabe duda que van a contribuir a la eficiencia en general en el país. Y tal vez lo que nos pega más de lleno, ¿cierto? A nosotros es justamente el RIC número 14, ¿ya? El RIC para la exigencia de eficiencia energética en los edificios. Es algo, ¿cierto?, que nosotros tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando se abordan proyectos, que los proyectos sean ejecutados, desarrollados, ¿cierto?, desde un inicio, con conceptos de eficiencia energética es crucial. Ya vamos a tocar más en detalle ahí ese punto. ¿Bien? Cuando hablamos de un sistema de gestión de energía, ¿ya? Yo creo que a la gran mayoría puede que les suene de seguro el sistema de gestión ISO 9001, ¿cierto? Para la calidad, para garantizar, ¿cierto?, que los estándares de calidad en la generación de productos o procesos, servicios, ¿cierto?, se cumpla a cabalidad, si es que hay cosas que no están funcionando bien, se reevalúen y se trate de mejorar. Yo creo que tal vez la ISO 9001 es una de las más conocidas para todos, ¿ya? Pero existe también, ¿cierto?, una ISO que es la ISO 50001. La ISO 50001, ¿cierto?, es una ISO para la eficiencia energética. Busca promover, ¿ya?, una estructura de sistemas y procesos necesarios para mejorar el rendimiento energético.
ya de alguna organización, de alguna planta, etcétera, incluyendo la eficiencia y el uso y consumo de la energía, ¿ya? Entonces, es finalmente una forma estructurada, ¿cierto?, de que nosotros podamos llevar un plan de mejora consistente, ¿cierto?, y ojalá permanente en el tiempo, ya que no se trate simplemente de generar alguna acción de eficiencia por el momento, que luego o al paso del tiempo se olvide, ¿cierto? Sino que nos permita constantemente estar en un ciclo de mejora continua, ¿cierto? Desde el punto de vista energético, ¿ya? Y este proceso parte, lo vemos ahí en el gráfico, con una política energética establecida por una organización, la planificación energética, la implementación y operación de las medidas que se adopten y luego la verificación, que lo que estamos o que lo que nos planteamos que vamos a hacer se lleve a cabo de buena forma y corregir los errores, ¿cierto?, que se vayan generando a propósito de eso, ¿ya? Y esto, como les decía, es un ciclo continuo. La idea es que constantemente esté mejorando, ¿ya? Por eso, la ISO 50001, ¿cierto? Al igual que otras ISO como la 9001, se enmarca en un ciclo de mejora continua. Algunos tal vez también les sonará, que se llama el ciclo de Deming, ¿cierto? Donde vamos a tener una primera etapa de planificar, ¿ya? Y es súper importante, vamos a ver que es muy, muy relevante la etapa de planificación en la eficiencia energética. Se centra en entender el comportamiento energético de la organización, cómo estamos haciendo uso de nuestra energía, ya para establecer controles, objetivos necesarios que permitan mejorar el desempeño, ya entender cómo funciona, entender cómo consumo la energía para poder después estructurar un plan, ¿cierto? Luego, en la etapa del hacer, lo que vamos a hacer, ¿cierto?, es buscar e implementar estos procedimientos. Lo que nosotros hayamos detectado y hayamos establecido un plan, lo vamos a ejecutar, ¿ya? Y en eso vamos a ver, obviamente, tratar de controlar la mejora del desempeño, ¿ya? Luego viene el proceso de verificar, ¿ya? Consiste en monitorear, en medir los procesos y productos en base a las políticas, objetivos y características que nos hayamos, ¿cierto?, puesto en nuestros planes y operaciones, ¿cierto?, para ver resultados. Entonces, planificamos primero, ¿cierto?, el conjunto de medidas que vamos a tomar, nos conocemos primero como organización, cómo consumimos, cómo usamos la energía y planificamos. Del plan ejecutamos acciones concretas y luego verificamos que estén funcionando de manera adecuada. Si detectamos que hay cosas que no están funcionando de manera adecuada, entonces volvemos a actuar y tomamos el control, obviamente, de las acciones y mejoramos continuamente. Vemos cómo lo podemos solucionar y se van a dar cuenta que con eso vamos a volver a una etapa de replanificación, ¿cierto?, para ir cambiando lo que no está saliendo tan bien. El estándar ISO 50001, si bien no lo detalla de esa forma, ya no lo establece de esa forma, hay un manual, hay una guía que ustedes pueden descargar que es muy buena, se la recomiendo, que es una guía desarrollada por la Agencia de Sostenibilidad Energética, que tiene muchísimos desarrollos e información respecto a eficiencia energética. Los invito a que puedan revisar la página de la agencia, ya, donde van a encontrar, ¿cierto?, una guía que se llama Guía de Implementación de la ISO 50001, ¿ya? Y es insisto, una guía muy bien elaborada que nos permite llevar paso a paso, ¿cierto? Y conocer paso a paso el proceso que nosotros deberíamos llevar para implementar, ¿cierto?, una ISO 50001. Pero la guía tiene algo súper positivo, porque también nos provee una estructura, ¿ya?, para proveer, obviamente, convertir la gestión energética en un proceso que sea sistemático y controlado. Y divide los requerimientos que se establecen en la ISO 50001, los divide en dos. Requerimientos que son medulares y requerimientos que son estructurales, ¿ya? Lo bueno o lo simpático de esto, lo positivo de esto, es que los requerimientos medulares, ¿ya?, son todos los procedimientos generales para observar y mejorar el desempeño energético. Si yo como organización, por ejemplo, no estoy interesado en realmente certificar la ISO como proceso, como tal, de todas formas puedo tomarme de esta guía para tener un paso a paso muy correcto, finalmente, de cómo hacer acciones de eficiencia energética, o tomar acciones de eficiencia energética sin la necesidad de llegar a la certificación ISO, pero generando ahorros efectivos de energía, ¿ya? Entonces, los requerimientos, medulares del estándar ISO son todos aquellos centrados en la gestión misma de la energía. Por tanto, permite a la organización trabajar solo en ellos y de igual forma van a integrar las variables de desempeño energético, control operacional, y va a ser posible ver resultados concretos en el consumo, ¿ya? O sea, puedo implementar solo los requerimientos medulares y voy a poder tener resultados, ¿cierto?, desde el punto de vista de la mejora en el desempeño energético. Y las etapas que tiene esto, ¿cierto?, son revisión energética,
control operacional, monitoreo, medición y análisis, ¿ya? Aquí están todos los requisitos, se los dejo, están en la presentación que ya varios descargaron, ¿cierto? Acá están todos los requisitos finalmente que establece la ISO 50001 y en negrita, ¿cierto? O en un color gris, están destacados todos aquellos que son considerados, insisto, desde el punto de vista de la Agencia de Sostenibilidad como medulares. Si yo trabajo en esos puntos, sí o sí voy a tener una mejora en el desempeño. Fíjense que los puntos son revisión energética, establecer una línea base de energía, determinar los indicadores de desempeño energético, establecer los objetivos, metas y planes de acción, ¿cierto? Eso está enmarcado en la parte de planificar, ¿cierto? Luego vamos a ver que tenemos en el hacer el control operacional, el diseño, la adquisición de servicios, productos y equipos de energía. Fíjense que ahí se enlaza control operacional con las medidas operacionales que hablamos, ¿cierto? La adquisición de equipos con el recambio tecnológico, ¿se entiende? Entonces, son elementos, después luego en verificar tenemos el seguimiento, la medición y análisis, ¿cierto? Y en el actuar, obviamente, si queremos volver después a ir identificando, que sería lo más correcto, ir identificando, ¿cierto? Las cosas que no hayamos mejorado tanto, cómo le damos una segunda vuelta. No es necesario implementarlo completo para tener medidas, ya para poder ver resultados concretos. Basta con que podamos abordar ya los medulares y con eso vamos a poder ver claramente mejoras en el desempeño energético. Bien, los dejo, los invito a que puedan revisar la página de la Agencia de Sostenibilidad Energética. Insisto que hay mucho contenido. Es una organización sin fin de lucro que ha aportado mucho en materia de eficiencia energética en general, ¿cierto? Y tiene muy buenas guías para poder desarrollar planes de eficiencia energética en distintos tipos de edificación, hospitales, colegios, minería. Así que vayan a darse una vuelta por ahí y van a encontrar mucho material muy bien desarrollado. Bien. Respecto al esquema de clasificación energética LEED, ¿ya? Es un esquema, es uno, ¿cierto? Existen varios, pero es uno de los esquemas de clasificación más energética más importantes que existe, ¿cierto? Para los edificios. El enfoque que tiene el sistema LEED busca identificar la sostenibilidad medioambiental de los edificios, ¿ya? Acá incluso va un poquito más allá que solamente la gestión de la energía misma, sino que también se preocupa de otros elementos, ¿cierto? Para garantizar la sostenibilidad medioambiental de los edificios, ¿ya? Y esta sostenibilidad incluye a la eficiencia energética como uno de los parámetros, ¿cierto? Que evalúa o que considera, ¿cierto? Para garantizar esta sostenibilidad medioambiental. Bien, eso es LEED, si lo tuviéramos que definir en palabras rápidas. ¿Ya? La certificación LEED, ¿ya? Es un método de evaluación de edificios verdes, ¿ya? Considera la implementación de las mejores prácticas, estrategias de diseño, construcción, operación, ¿cierto? Cuyos beneficios sean obviamente también cuantificables, ¿ya? O sea, evalúa, como les decía, una globalidad, varias cosas dentro del edificio. Es un sistema que es voluntario, y consensuado. Esto no es una obligación certificarse LEED, ¿cierto? Pero la gran mayoría de los grandes edificios buscan hacerlo, ¿cierto? Mide, entre otras cosas, el uso eficiente de la energía, ¿cierto? Y del agua. Ya lo vamos a ver mejor en una imagen. ¿Ya? El sistema LEED, por ejemplo, se preocupa de ver el proceso integral, ¿cierto?, del mismo edificio. La localización y transporte, por ejemplo, un edificio que esté emplazado en un lugar que tenga más acceso al transporte público, obviamente también va a tener una mejor calificación, porque no voy a requerir obligatoriamente de un vehículo para poder transportarme hasta allá, sino que del mismo transporte público, por ejemplo. Por tanto, gana bonificaciones o gana más puntos por tener una localización adecuada. Los materiales y recursos que yo utilice para su proceso de construcción también es importante, fomenta de esa manera el uso de materiales que tengan a la larga un proceso de un ciclo de vida correcto, que ojalá que al final de su término de vida pueda ser reutilizado. ¿Ya? Ahí les voy a también dar algunos datos respecto a eso, que puedan averiguar también sobre la certificación PEPECO Passport de los productos eléctricos, porque finalmente ese es el certificado o el documento que me permite conocer cómo es la contaminación que hace el producto durante todo su ciclo de vida y cómo lo voy a reciclar. Ya los invito a que puedan conocer también un poquito más de eso. Eficiencia del agua, ya cómo usamos el agua en el edificio, energía y atmósfera, sitio sustentable, calidad ambiental interior, innovación, prioridades regionales. Se fijan, evalúa varias cosas, no solamente eficiencia energética y uso de la energía, sino que evalúa varias cosas para garantizar la sostenibilidad,
¿cierto?, de los edificios. Y a medida, ¿cierto?, que se evalúan todo eso y se le van asignando puntos, los edificios pueden tener, ¿cierto?, distintos niveles o categorías de certificación. Ya la base, ¿cierto?, es la certificación LEED, ¿cierto?, cuando va entre 40 y 49 puntos. Luego le sigue LEED Silver, entre 50 y 59, y LEED Gold, entre 60 y 79, y finaliza LEED Platinum cuando tengo 80 o más puntos. Ya solo un poco para que lo tengan de referencia. El edificio Costanera Center, ¿cierto?, donde están ubicadas las oficinas de Legrand, ¿cierto?, cuenta con, por ejemplo, certificación LEED Gold. Ya si uno ingresa al hall, ¿cierto?, a la entrada del edificio, se va a dar cuenta que hay unos logos, unos círculos redondos como este que dicen LEED Gold. Ya ese es el nivel de como clasificación energética que tiene el edificio. Bien. Si quieren saber más de esto, ya si quieren saber más sobre los edificios verdes, sobre la parte de la certificación LEED, y lo importante finalmente también que es esta línea, los invito a que puedan revisar en nuestro canal de YouTube. Hay 2 conversatorios de este tema, súper interesante, para que lo puedan ver. Es como 1 hora de conversatorio con un especialista, ¿cierto?, Frederick, en esta materia, y que les va a poder también dar una mirada, ¿cierto?, de la parte de los edificios verdes. Bien. Respecto a la normativa nacional, ya estamos ahí entrando un poquito más en tierra derecha, en ámbitos más conocidos, ¿cierto?, tal vez para nosotros. Es importante sentar un punto. Nuestro reglamento, el RIC número 14, establece finalmente los requisitos de eficiencia energética para los edificios, pero lo hace siempre desde un punto de vista eléctrico, ¿cierto? La eficiencia energética en los edificios en general ya tiene que ser abordado de manera global. Ya, esto es súper importante. Nosotros como Legrand podemos contribuir a poder ofrecer soluciones y dar apoyo, ¿cierto?, en poder desarrollar sistemas eléctricos y de iluminación eficientes, ya mucho más eficientes. Pero, porque esta es un poco nuestra área de especialidad, ¿cierto? Pero es importante entender que para lograr eficiencia energética en los edificios, esto tiene que venir incluso desde el diseño arquitectónico. O sea, las bases del proyecto tienen que ser bajo un diseño arquitectónico eficiente, una climatización eficiente, el uso de calderas de aguas sanitarias y ascensores de forma eficiente. Ya, o sea, la eficiencia energética en los proyectos tiene que ser abordado desde un inicio, desde el proyecto, ya no luego, ¿cierto?, implementando medidas. Idealmente desde el inicio del proyecto se tiene que contemplar de forma eficiente, ¿ya? Y justamente eso es lo que busca un poco, o donde apunta nuestro también reglamento con el RIC número 10, con el pliego de exigencias de eficiencia energética para edificios, ¿ya? Es un pliego cortito, ya el RIC número 14, si la memoria no me falla, no tiene más de 5 páginas, son 5 páginas, pero son indicaciones que tienen un trasfondo que es importante entender, ¿ya? Muchas veces nos da varias indicaciones, ¿cierto? O nos da varias indicaciones de lo que tenemos que realizar, ¿cierto?, como parte de la instalación de un edificio, pero tal vez no nos cuenta finalmente o no indica con claridad el por qué, en qué nos va a ayudar a tener más medidores, por ejemplo, qué es lo que buscamos con más medidores. Ahí tenemos que nosotros poder leer un poquito entre líneas también qué es lo que se busca. Y ahí es lo que pretendemos también en la jornada de hoy, que se vean con esa visión. El objetivo del pliego es establecer las exigencias de eficiencia energética que deben cumplir las instalaciones de consumo de energía eléctrica en los edificios del país. El alcance y campo de aplicación es para todos los edificios nuevos, ¿cierto? Y solo a los equipos que se describen en el pliego como tal. Ya los equipos que se instalan en edificios existentes con posterioridad a la entrada en vigencia del pliego técnico, o sea, todos los que se estén construyendo con permiso de edificación ahora, ¿cierto?, después de la entrada en vigencia del reglamento, tienen que cumplir con estas exigencias, salvo que ya sean edificios residenciales o de oficina que tengan menos de 2.500 metros cuadrados totales, ya esto aplica de 2.500 metros cuadrados hacia arriba, ya que sean departamentos habitacionales de superficies menores a 300 metros cuadrados construidos, también quedarían por fuera, si son menos de 300 metros, y áreas comunes de edificios de vivienda, ¿cierto?, que sean de menos de 5 pisos o que posean menos de 1.000 metros de áreas comunes, ¿ya? En esas 3 excepciones no debiesen aplicar el pliego, ¿ya? Sin embargo, todos los demás, ¿cierto?, caen dentro de esta clasificación y deberían aplicarlo siempre y cuando sus permisos de edificación, ¿cierto?, y sus construcciones sean posteriores a la entrada en vigencia del reglamento, que ya
llevamos 2 años con reglamento. O sea, ya no podemos decir que es un reglamento nuevo, llevamos 2 años, ¿cierto? Por tanto, todas las edificaciones deberían que se ejecuten cumplir con esto. Bien. Y parte, ¿cierto? El RIC 14 parte desde lo más básico, el adecuado dimensionamiento de los cables, ¿ya? Veamos, si lo queremos hacer una analogía, los cables son finalmente el sistema circulatorio a la larga de nuestro edificio, ¿ya? Y obviamente tienen que estar bien dimensionados porque el cable, ¿cierto? Finalmente es cobre, ¿ya? O puede ser otro tipo de material, aluminio en algún caso para algo en particular, pero hablamos generalmente de un elemento conductor que también tiene una resistencia y que por tanto va a tener caída de tensión y que por tanto va a tener disipación de potencia, ¿ya? Si yo dimensiono mal los cables, ¿cierto? Si yo no dimensiono de forma adecuada los cables, voy a tener lógicamente pérdidas de energía o mayores disipaciones de la potencia en los mismos conductores que va a ser innecesario. Entonces, por eso la preocupación en el primer punto de esto, en el 5.1, nos norma un poco las caídas de tensión que tienen que tener los conductores de alimentación, ¿cierto? En este caso, la tensión máxima de caída a carga nominal no puede ser más del 2%, o sea, 2% es lo permitido para los alimentadores y un 3% a carga nominal para las derivaciones, ¿ya? Si yo tengo caídas de tensión más largas, mal dimensionamiento, y caídas de tensión más altas, perdón, no más largas, más altas, obviamente también estoy perdiendo más energía en esos conductores. ¿Ya? Entonces, desde el punto más básico, por decirlo así, ya tenemos medidas que tomar. Este para mí, ¿cierto? Para mí creo que es el punto más relevante, ya más relevante, creo yo, en materia de eficiencia y de gestión de energía. ¿Ya? El 5.2 nos habla sobre la supervisión de la energía eléctrica. ¿Ya? Se tienen que instalar dispositivos, dice, de medición en los edificios nuevos, ¿cierto? Para supervisar el uso de la energía eléctrica por separado para cada uno de los siguientes aspectos. Nos pide que supervisemos, que midamos y supervisemos la energía eléctrica total, ¿ya? Sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado, ¿cierto? Agua caliente sanitaria, los sistemas de iluminación interior, exterior, los enchufes, sistema sanitario, agua potable y alcantarillado y los ascensores, ¿ya? Todos esos sistemas tienen que ser supervisados desde el punto de vista de la energía eléctrica, ¿cierto? Desde ahora en adelante. O sea, si antes hablábamos de que teníamos que tener un medidor, ¿cierto? En el tablero, cuando la memoria no me falla, teníamos tablero de sobre 100 amperes, si la memoria no me falla, teníamos que tener un medidor, ¿cierto? General. Ahora tenemos que no solamente preocuparnos de la medida general, sino que también cómo están consumiendo los otros circuitos, ¿cierto? Que tenemos hacia adentro, o los otros sistemas, llamémoslo así, hacia adentro de nuestra instalación. Dice, si tengo un edificio de 3 pisos con áreas comunes al interior del edificio de 300 metros, áreas comunes del edificio, pero en exteriores tengo una superficie de 4 metros cuadrados de áreas comunes. ¿Me podría exceptuar de la aplicación de este pliego? Álvaro, yo creo que no. Yo creo que no. No por las áreas, por la superficie que tiene tu área común, más allá de los pisos que tenga. Pero de todas formas, en ese sentido, Álvaro, si existe todavía, si existe la duda, lo más adecuado, ¿cierto? Es que tú puedas también siempre levantar esta inquietud en la página de la superintendencia, ¿ya? Para que te puedan responder con exactitud si aplica o no. Ya, yo creo que por la superficie área común sí, ¿ya? Pero insisto, es mi interpretación. Es importante desde el punto de vista entonces de la supervisión de la energía, ¿ya? Y acá hay que entender un trasfondo un poquito más allá, ¿ya? No solamente el hecho de más medidores, ya que esa es la primera impresión, tenemos que medir más. La pregunta es, ¿para qué tenemos que medir más? ¿Ya? Cuando yo quiero implementar medidas de eficiencia energética, lo más importante es poder saber cómo yo le doy uso a la energía. Si yo sé que a mi casa entró una determinada cantidad de kilowatt y no tengo idea cómo se distribuyó esa cantidad de kilowatt, ¿ya? Cómo se usó esa energía, no tengo ninguna posibilidad de mejora, ¿ya? Porque probablemente sea que estoy usando de manera muy efectiva la energía, muy eficiente, y es la energía simplemente que necesito consumir, o probablemente esté perdiendo un montón de energía en algo que desconozco, ¿ya? Entonces, el saber cómo usamos la energía es fundamental para poder mejorar, ¿ya? Y si yo solamente coloco un medidor en el panel general y mido solo la entrada, no tengo cómo saber realmente cómo estoy consumiendo la energía hacia dentro de la instalación, ¿ya? Entonces, el hecho de que ahora nos pida medir por los
por la iluminación interior, exterior, medir los sistemas de calefacción, ¿cierto? De ventilación y aire acondicionado, los sistemas sanitarios y los ascensores, nos da la posibilidad de saber cómo están los consumos en esas otras partes y saber si podemos hacer cosas para mejorar. Ya ahí apunta un poco. Para edificios residenciales, estos sistemas se medirán y controlarán por separado para los servicios comunes y por cada inquilino individual. Ya también hay estructuras que nos permiten desarrollar infraestructuras de medida en los edificios residenciales, sobre todo ahora que ha crecido bastante el concepto de los edificios a renta, donde muchas veces también es necesaria la refacturación de energía en el interior de los edificios, ¿ya? El punto es acá que se registrará. Hay que registrar cada 15 minutos como mínimo, ¿cierto? Como mínimo 15 minutos todos los consumos que se indican anteriormente, ¿ya? Y llevar un registro de forma horaria, diaria, mensual y anual, ¿cierto? De estas medidas. O sea, tenemos que tener el registro, ¿cierto? Horario, diario, mensual y anual. Y el sistema tiene que tener la capacidad de mantener estos registros de forma electrónica, ¿cierto? O manual, pero al menos durante 12 meses, ¿ya? Tenemos que por lo menos tener estos registros 12 meses. Es súper importante, ya desde el punto de vista de poder realizar gestión de energía, ¿ya? Cuando yo necesito implementar un sistema de gestión de energía, necesito, o es parte de lo que se hace, establecer una línea base de energía. ¿Ya? La línea base de energía, ustedes pueden verlo de esta forma, es saber dónde estoy parado ahora, ¿cierto? ¿Cómo están mis consumos ahora? ¿Cómo fueron mis consumos los últimos 12 meses? Ojalá en algunas edificaciones, si tengo más historia, ¿cómo fueron mis consumos los últimos 36 meses? ¿Cierto? Si tuviera información adecuada, ¿cierto? Para poder, en base a eso, proyectar y decir cómo voy a planificar y consumir hacia el futuro. Eso es establecer una línea base de energía, para poder medir y contrastar si hay una mejora o no con lo que yo estoy realizando como acción de eficiencia energética. Pero para eso, la historia es súper importante, ¿ya? Insisto, el reglamento acá nos dice que tenemos que guardar esta información por 12 meses, ¿ya? Como mínimo, ¿ya? Siempre que yo pueda tener más historia, es mejor, ¿ya? Incluso las recomendaciones a veces se hacen de que sean, ojalá, 3 años de información hacia atrás, porque pueden haber años especiales entre medio que no reflejen la realidad. O sea, si pensamos en el tiempo de pandemia, por ejemplo, el año que vivimos ahí encerrados, claramente los consumos no fueron los mismos ni tuvieron la misma distribución. Por tanto, quedarnos, por ejemplo, solamente con ese año podría ser errado, ¿ya? Lo ideal es siempre tener la mayor cantidad de información, y a eso apunta también el que podamos tener más sistemas de medida con la posibilidad de registrar la información, que haya información útil a que echar mano para poder hacer planes de eficiencia energética, ¿ya? No simplemente tener más medidores distribuidos en la instalación, ¿ya? Dice, en el punto de vista domiciliario, por lo menos, dice, de un departamento, ¿qué instrumento podría usar para medir el consumo de mi instalación? Adrián, existen medidores que tú puedes incorporar en tu instalación. Ya me voy a salir un poquito de este esquema, pero a ver, si la memoria no me falla, dentro de unas semanas más unos meses más, debiese comenzar el ciclo de Ticino conectado, ¿ya? Si tú ves, deme un segundito, que justo entró una llamada y no silencié el teléfono, ahí lo silencio. Desde el punto de vista, por ejemplo, domiciliario, existen tecnologías que tú puedes implementar. Por ejemplo, si lo hablo desde el punto de vista de Legrand y de Ticino, Legrand y de Ticino tiene soluciones que son conectadas, soluciones eléctricas smart, donde tú puedes tener enchufes inteligentes, medidores en tu tablero domiciliario y concentrar toda esa información en tu aplicación del teléfono. Entonces, cada uno de los enchufes inteligentes, a lo cual tú tengas un aparato conectado, está midiendo la energía eléctrica que le entrega ese aparato conectado, ¿ya? Y desde un medidor también que es conectado y que tiene un pequeño toroide que se coloca en el tablero de tu casa, tú puedes medir la energía total de tu instalación, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de la casa, también ahora hay sistemas que me permiten hacer un sistema más, tener un sistema eléctrico más inteligente y que nos permita medir, saber cuánto estamos consumiendo, ¿cierto? En todo momento a través de nuestro teléfono, ¿ya? Es factible también de poder realizar. Nos pide entonces, un poco ya, trato de explicar un poco el por qué medir tanto, cuál es la finalidad de tener tanto medidor y de registrar esa información, es tener bases con fuentes de información que nos permitan hacer planes más adecuados de mejora, ¿ya?
Y es importante que en el plazo de 30 días después a la recepción del sistema se entregue al propietario o al administrador del edificio los planos as-built, ¿cierto? Del proyecto de instalación, los diagramas unilineales, los planes de la disposición de los equipos por piso, ¿cierto? Tenemos que entregar los manuales de usuario, los manuales de mantenimiento, las llaves de acceso a los tableros, las claves de ingreso a los software, ¿cierto? En los cuales se pueda gestionar, obviamente, toda esta información. Entonces, es súper relevante porque no solamente nos pide tener los medidores instalados, nos pide todo lo necesario para que después el sistema también se pueda utilizar con la finalidad que se busca finalmente, que es hacer gestión de energía. Ya no es simplemente por tener medidores, ¿ya? Lo mismo, características nominales de los equipos, manuales de operación y mantenimiento, nombre y dirección de al menos un servicio técnico calificado, la descripción completa del uso previsto a cada sistema a operar. Entonces nos pide varias cositas ahí en relación al sistema de gestión de energía. ¿Bien? Desde el punto de vista de la iluminación, nos indica que las potencias de las luminarias, cuando se utiliza para calcular la potencia instalada, ¿cierto?, de iluminación interior y exterior, se tiene que determinar de acuerdo con los dos criterios que están acá, ¿ya? La potencia de la luminaria que no contiene ningún ballast o sistema de ignición, lo vamos a decir así, o de encendido, transformadores o dispositivos similares, se va a considerar como la potencia máxima de la luminaria indicada por el fabricante. Dice 50 watts, si es que no tiene ningún otro sistema. Ya, la potencia de las luminarias que tienen balasto electrónico, ¿cierto? Que tienen transformadores o que tienen otro tipo de dispositivo, tiene que ser la potencia de entrada de funcionamiento de la combinación lámpara y auxiliares, o sea, lámpara balasto, lámpara, ¿cierto? Eso es lo que yo debería declarar finalmente la luminaria, con esa relación. Ahí por eso les puse un poco ese ejemplo. Si tengo solo lámpara y no necesita ningún otro sistema, la potencia de la lámpara. De lo contrario, el mix entre lámpara y el sistema de balasto electrónico, ¿cierto? Que utilice. ¿Bien? En el caso de los ductos de barra de iluminación, ¿cierto? Un poco para explicar, los ductos de barra, ¿cierto? Son sistemas que nos permiten una distribución de luminarias, ¿cierto? Sobre todo en los espacios que son abiertos o que tienen cambios de layout frecuentes, ¿cierto? Nos permite una distribución de las luminarias bastante más cómoda. Al poder tener un ducto de iluminación nos permite mover una luminaria de un lugar a otro si es que lo requiero en algún momento, ¿ya? Y en el caso de esto, la potencia, ¿cierto? Se va a determinar específicamente como mínimo 100 watts por metro lineal, ¿cierto? 100 watts por metro lineal, el límite de potencia del interruptor o sistema, ¿cierto? Que tenga en este sentido el ducto, o bien el límite de potencia de otro dispositivo, limitador de corriente o protección que tengamos, ¿cierto? En el sistema, ¿ya? Son puntos relevantes a tener en la selección del ducto de barra, ¿ya? Un segundito que me está cargando la presentación. Ahí. Desde el punto de vista de los sensores, ¿ya? Desde el punto de vista de los sensores, el control automático de la iluminación interior, los sensores, ¿cierto?, tienen que permitir el encendido manual a través de un aparato eléctrico. O sea, el sensor ya no puede quedar más instalado por sí solo, ¿ya? Yo en una habitación, si coloco un sensor, por ejemplo, tengo que colocar el interruptor al ingreso de la habitación, ¿ya? El sensor tiene que funcionar en una modalidad, ¿cierto?, nosotros llamamos eco, ya nosotros en Legrand llamamos modalidad eco, pero es la modalidad en la que yo puedo llegar a un lugar, ¿cierto? El sensor obviamente me puede detectar, pero yo tener la posibilidad de poder encender la luz y que si luego me voy, el sensor se encargue de poder apagarla, ¿ya? Pero no establecer lugares en los cuales solo funcionen con un sensor y que no tenga ninguna posibilidad de encendido de forma manual, ¿ya? Deberán permitir el encendido manual a través de un aparato eléctrico, o sea, de un interruptor. Yo me ha tocado ver muchas instalaciones de sensores solitos que después quedan tapados por algo y no tenemos luz o no tenemos iluminación en el lugar. Cada dispositivo de control o sensor controlará una zona, ¿cierto?, de no más de 200 metros cuadrados, ¿ya? Si la superficie a controlar es menor o igual a 1000 metros cuadrados. O sea, esa es la proporción, ¿cierto?, más o menos que se establece para los sensores. O sea, vamos a tener una distribución mayor de sensores. Se deberá, ¿cierto?, tener en consideración el índice IP del sensor de acuerdo a dónde se va a instalar, ¿ya? Y esto es para garantizar también que los sensores tengan una vida mayor. Hay que obviamente protegerlos contra el agua y el polvo, ¿cierto? Con un IP20, ¿cierto? Cuando hablamos en el interior de los edificios como recintos cerrados, ¿cierto? Como las oficinas, ya hablamos de un IP42 como mínimo para los espacios de circulación, como podría ser un pasillo, y hablamos de un IP44 en los casos de espacios considerados con humedad. Ya ahí sí o sí debería estar un IP
44. El dispositivo instalado tiene que cumplir con lo indicado en el punto 53223. Ya, o sea, tiene que cumplir el índice de IP, será de fácil acceso, estará ubicado de forma que los ocupantes puedan ver la iluminación controlada, o sea, un sensor que está en otro lado no puede controlar una habitación en donde yo no vea ese sensor, ¿ya? Los dispositivos de control deberán ser compatibles con el sistema de control automático de la iluminación, a su vez deberán ser compatibles con los sistemas de monitoreo que reportan la medición de este consumo. O sea, cuando ya hablamos de no solamente el uso de sensores de modo standalone, sino que además sensores que nos permitan incorporarla en un sistema de gestión mayor. Ahí eso lo van a estar viendo con mucho más detalle en la charla de mi colega Manuel López, ¿cierto? Que es parte también de este ciclo. Se va a privilegiar el uso de los sensores donde la configuración no pueda ser alterada por los usuarios. Ya, ojalá que el sensor no tenga acceso a que sea reprogramado o modificado por los usuarios, finalmente que no tengan claridad de cuál es el esquema de eficiencia que se están realizando desde el punto de vista de la iluminación. Ya, tiene que cumplir con los estándares IEC, ¿cierto? Y todo el sistema de iluminación de las áreas comunes tiene que contar con un sistema de control automático de iluminación interior que permita controlar la potencia de iluminación cuando no hay actividad detectada dentro de una zona, ¿cierto? Durante 20 minutos. O sea, nos tiene que permitir, obviamente, una gestión bastante más completa desde el punto de vista de la iluminación interior. La iluminación de la zona de los estacionamientos será monitoreada y controlada. Esto yo creo que es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta. ¿A cuántos de acá seguro no les habrá pasado que van al supermercado muy temprano en la mañana o más tarde en la noche, o van a un centro comercial muy temprano en la mañana o más tarde en la noche, se dan cuenta que están los estacionamientos completamente iluminados, ¿cierto? Y con suerte hay 3 o 4 autos. Es una de las mayores, ¿cierto?, principales pérdidas de energía también en los centros comerciales, en los supermercados y en varios otros lugares, ¿ya? Por tanto, tomar medidas desde el punto de vista de los estacionamientos también es importante. La potencia de iluminación de cada luminaria se reducirá un 30% como mínimo automáticamente cuando no hay actividad detectada dentro de una zona de iluminación durante 20 minutos. O sea, si no hay actividad durante 20 minutos en una zona del estacionamiento, tenemos que reducir en un 30% la iluminación de esa zona, ¿ya? Las zonas controladas de iluminación, ¿cierto? Para la exigencia del pliego, no tienen que ser mayores a 350 metros cuadrados. O sea, esa es la zona más o menos delimitada, ¿ya? Y se aceptará en casos justificados, ¿cierto?, que el control permita el apagado de las luminarias para alcanzar el 30% siempre que el tipo de luminaria lo permita. O sea, yo, para poner un ejemplo bien rápido, si el sistema lo permite, podría, por ejemplo, si miro a estas 3 luminarias de acá, dejar, por ejemplo, la tercera, por decir así, y luego la sexta en un circuito tal vez distinto. Por tanto, si después no detecto movimiento, que se pueda apagar, ¿cierto? Cada 2 luces haya una apagada pensando en una disminución de un 30%, un 33% en ese caso, ¿ya? O sea, yo podría realizarlo de esa forma si el sistema así lo permite, ¿ya? Es una alternativa, porque la dimerización igual en los estacionamientos de este tipo de luminaria no es más complejo también. En el interior, la iluminación exterior tiene que ser monitoreada, tiene que ser controlada, ¿cierto? La iluminación será controlada por un dispositivo que apague automáticamente la iluminación cuando haya luz natural suficiente disponible, ¿ya? Es súper relevante finalmente eso, las fotoceldas, ¿cierto? Otros elementos que se puedan utilizar para la iluminación exterior, ¿ya? Desde el punto de vista de la iluminación ornamental, ¿cierto? La iluminación de paisaje, de la estructura o fachada de los edificios, ¿cierto? Esta luz que finalmente busca decorar, ¿cierto? A través de la iluminación los edificios, también tiene reglas claras ahora, ¿ya? Esta iluminación, ¿cierto? Va a poder estar funcionando, ¿cierto? O va a tener que apagarse automáticamente entre la medianoche o el cierre de los negocios, ¿cierto? Lo que ocurra más tarde, o bien desde las 6 de la mañana o la apertura de los negocios, lo que ocurra primero, ¿ya? Entonces, para poner un rango entre las 12 de la noche y las 6, ¿cierto?, de la mañana, la iluminación ornamental, ¿cierto?, de los jardines, de las fachadas, debiese apagarse ya de manera automática, ¿vale? Salvo que la energía que esté utilizándose para esta iluminación ornamental provenga de una fuente de energía renovable no convencional, ¿cierto? De algún sistema de cogeneración. Si yo tengo en el edificio implementado algún sistema de paneles solares, de un sistema de cogeneración eficiente y la iluminación exterior y de ornamental depende de eso, no hay problema, se puede mantener toda la noche encendida, pero si es parte del sistema eléctrico normal que está generando un consumo de energía al sistema, debo apagarla entre las 6 y las 12 de la noche, ¿ya?
Todos los temporizadores de control de encendido y apagado tienen que ser capaces de mantener la programación y ajuste durante las pérdidas de suministro de energía, ¿ya? Es súper importante, ya que no se desprogramen o no se desconfiguren ante un corte, ¿ya? Y en ese sentido, ahí, bueno, la oferta de Legrand también permite tener ese sistema. Bien, ya estamos casi finalizando los puntos del 14. En el punto 5.4 nos menciona que para los recintos hospitalarios nuevos o bien remodelaciones de los hospitales tienen que seguirse lo indicado por el estándar ANSIAS-RAE, el estándar 90.1, ya que es una muy buena guía también de eficiencia energética para los edificios. Ya de hecho, gran parte de los puntos también que hay en nuestro reglamento también provienen del estándar ANSIAS-RAE. Ya, entonces, da a los hospitales, a los recintos hospitalarios, ¿cierto?, la posibilidad de que se basen en este estándar para incluso colocar medidas que sean más fuertes desde el punto de vista de la eficiencia energética, ¿ya? Para las instalaciones que requieren contar con sistemas de eficiencia energética, los motores deberán ser eficientes, ¿cierto? Se deberán seleccionar de modo que tengan las menores pérdidas posibles, ¿cierto? Y para eso que cumplan con la IS 60034-31. Cuando hablamos de edificios que requieran ser clasificados como de edificios de electromovilidad, hay que buscar, ¿cierto?, la información respectiva en el pliego del RIC número 15, de acuerdo a lo que establece la ley 18.410. Cuando hay dudas, ¿cierto?, respecto a la interpretación del pliego, tenemos que recurrir a la superintendencia, ¿ya? Por eso ahí el dato que le pasábamos, ¿cierto?, a más arriba, el colega que nos preguntó, de Álvaro, ¿cierto? Allí hacer llegar la consulta a través de la página de la superintendencia. Y en el punto 5.8, el reglamento también deja un poquito la ventana abierta, ¿cierto?, a futuras tecnologías que se puedan implementar. Dice, en materia de diseño, construcción, operación, mantenimiento, reparación, modificación, inspección y término de operación, ¿cierto?, la superintendencia podrá permitir el uso de tecnologías diferentes a las establecidas en el presente pliego, siempre que se mantenga el nivel de seguridad que el texto normativo contempla. Estas tecnologías deberán estar técnicamente respaldadas por normas, códigos o especificaciones nacionales o extranjeras, así como en prácticas recomendadas de ingeniería internacionalmente conocidas. O sea, nos deja un poquito la posibilidad de implementar otros sistemas, ¿cierto?, que sean útiles, obviamente, en eficiencia, pero que no pongan en juego la seguridad de la instalación, ¿ya? Y por último, en el 5.9, pruebas funcionales. Ya no basta con dejar los equipos instalados, tienen que estar funcionando de manera adecuada, tienen que estar los sensores bien ajustados, ¿cierto?, bien dirigidos, tienen que estar los temporizadores bien programados, ¿cierto? Es necesario ejecutar pruebas funcionales de todo el sistema para poder entregarlo. Ya es parte de lo que exige también el RIC número 14. ¿Bien? No sé si ya habían repasado o visto el RIC número 14. Es un pliego cortito, pero bastante interesante, con harta información. Y demás está decir que si surgen dudas, consultas, ¿cierto? Siempre nos pueden escribir, ya, para que nosotros podamos ayudarles en ese sentido, con información del pliego, cómo poder abordar alguno de sus puntos, ¿ya? Desde el punto de vista ya, fíjense que nos hemos visto el contexto, los estándares distintos, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos dice la normativa? Pero necesitamos ir cerrando, obviamente, también en la parte de gestión, ¿ya? Cuando las organizaciones saben que tienen, obviamente, grandes consumos de energía, ¿cierto? O que tienen consumos energointensivos de energía, ¿ya? Siempre es necesario hacer procesos de auditoría energética, ¿ya? Una auditoría energética, ¿cierto?, es una herramienta sobre la cual se puede hacer un plan estructurado de eficiencia energética. Una auditoría energética es, en palabras bien sencillas, el poder conocerme, ya conocer cómo mi organización hace uso de la energía, ya para qué la usamos, cómo la usamos y si es que la perdemos, dónde la perdemos. La auditoría nos permite sentar una base de trabajo para poder desarrollar un plan, ¿ya? Entonces nos permite o tiene la labor de recoger la información, de analizar, de clasificar y de proponer alternativas, cuantificación de ahorro y toma de decisiones. O sea, todo eso se hace en el proceso de auditoría energética, ¿ya? La ISO 50001 también nos permite un camino a seguir para eso, ¿cierto? Dice, para la realización de acciones de eficiencia energética en el marco de la mejora continua, ¿cierto?, es posible guiarse por las actividades medulares de la ISO 50001, ¿ya? La primera de ellas es la revisión energética, ¿ya? Y dentro de la revisión energética, que es parte, ¿cierto?, de poder realizar una auditoría,
lo que vamos a tener es una serie de entradas de información. Nosotros, ¿qué vamos a buscar en una auditoría energética? Por ejemplo, en la empresa, en la instalación donde yo la esté realizando. Primero, el uso de la energía. ¿Cómo usamos la energía? ¿Cómo es nuestro pasado y cómo es nuestro presente en cuanto al uso de la energía? Entonces, ahí es donde voy a ir a buscar los medidores y voy a ver qué información tienen, ¿cierto? Cómo usamos la energía mensualizada, cómo nos comportamos los distintos meses, qué sistemas consumieron más o menos. Voy a ir a conocer mi pasado para saber también y conocer mi presente en el uso de la energía, ¿ya? Voy a poder o voy a tener que levantar todas las variables que afecten significativamente el uso de la energía de la instalación. Ya, todos aquellos procesos, por ejemplo, que yo sepa que son energointensivos, que utilizan energía, o donde yo vea variables que puedan afectar el uso de la energía, las tengo que tener mapeadas, tengo que poder saber cuáles son, ¿ya? Vamos obviamente también a tomar las medidas de desempeño que nosotros tengamos. Todas esas son entradas de información. Esas entradas de información son las que van a pasar a este recuadro de acá que dice revisión energética. Acá vamos a hacer un análisis más detallado. Acá vamos a decir cuáles son las fuentes de energía que estamos ocupando, cuáles son los consumos de energía que nosotros estamos ocupando, identificar las áreas de consumo significativo, ¿cierto? ¿Qué áreas consumen más? ¿Cómo la consumen? ¿Cierto? Y desde ya, desde el momento uno, cuando empezamos a hacer la auditoría y la revisión energética, es registrar las oportunidades de mejora. No hay mejor instancia, ¿cierto?, donde poder ir viendo qué oportunidades de mejorar tenemos que en la misma auditoría, en la misma revisión, ¿cierto? Ahí nos vamos a dar cuenta, por decir algunas cosas muy simples, que por ejemplo necesitamos colocar burletes en puertas y ventanas, por ejemplo, mejorar los sistemas de aislación. Ese tipo de cosas los vamos a ir detectando muchas veces en el proceso de auditoría o de levantamiento de la información y por tanto es necesario registrar esas oportunidades de mejora para luego pasarlas al plan. ¿Ya? Y posterior a esta revisión energética, los resultados, los outputs que nosotros deberíamos tener de eso es establecer una línea base de energía, ¿cierto? Saber cómo consumía hasta hace un año, ¿cierto? Si tengo más de un año mejor, cómo es el consumo, ¿cierto?, que tengo ahora y cómo sería más adelante. Ya proyectar, ¿cierto?, de acuerdo a los planes de mejora que yo implemente. Indicadores de desempeño energético, ¿cierto? Programa de oportunidades de mejora, todo eso va a salir como parte de la revisión energética. Bien, ahí tenemos un poco la revisión energética, lo que hablábamos, el conocer cómo usamos la energía. Por ejemplo, en el caso de acá de la energía de una vivienda, cuánto es calefacción, cuánto es electrodomésticos, cuánto es agua caliente sanitaria, cuánto es iluminación, saber cómo se usa la energía y establecer una línea base. Acá tenemos nuestra línea base. Desde un punto central, nosotros estamos acá al centro, cómo veníamos consumiendo hacia adelante, cómo vamos a consumir si no hacemos nada, ¿ya? Y cómo consumiríamos si tomamos medidas de eficiencia energética. A esa brecha, a esa diferencia, finalmente eso es ahorro, eso es eficiencia finalmente también en el uso de la energía. Y la línea base nos permite evidenciar eso de la mejor manera. Por tanto, me voy a establecer en mi plan de eficiencia, voy a establecer objetivos. Esos objetivos tienen que ser del tipo SMART, tienen que ser objetivos específicos, que sean medibles, que yo pueda alcanzar, ¿cierto? Que sean realistas y oportunos, ¿ya? El que sean alcanzables y realistas es crucial, porque si yo coloco objetivos de eficiencia energética incumplibles, provoca desmotivación y nadie va a estar ni ahí con nada al final, ¿ya? Tienen que ser objetivos pequeños que yo pueda alcanzar y que pueda después ir incrementándolo, pero que sean realistas, ¿ya? Se establecen metas, ¿cierto? Propuestas, deben tener asociado un indicador para medir posteriormente su cumplimiento. Ya, esos indicadores pueden ser variados, yo aquí les puse kilowatt hora porque estamos en un contexto eléctrico, pero existen distintos tipos de indicadores para ver la mejora en el desempeño. Y obviamente establecer los planes de acción, ¿cierto? Establecer planes de acción que pueden ser con medidas operativas como con medidas de recambio tecnológico, ¿cierto? Implementar elementos como transformadores, como sensores, medidores, temporizadores u otros elementos que nos permitan, desde el punto de vista tecnológico, tener un desempeño mejor, como también medidas operacionales como, por ejemplo, la concientización, planes de capacitación, ¿cierto? U otros a la organización para el correcto uso de la energía. Bien. Y como punto final, la medición y la verificación. Recordemos que desde el inicio hablamos de que esto tiene que ser un proceso de mejora continua. Política energética, se establece la política por la organización, se compromete, ¿cierto?, la organización desde un inicio, luego la planificación energética, la implementación de operación y luego la verificación. Necesitamos, ¿cierto?, saber cómo funcionó lo que nosotros implementamos, ¿ya? Si hay que mejorar o no. Y ahí es donde está el monitoreo, la medición y análisis. Es crucial medir. ¿Ya? Es crucial medir para poder saber en qué tengo que seguir mejorando o cómo lo voy a desarrollar. ¿Bien?
Eso es un poco para ir cerrando, ¿cierto? Ese proceso. Insisto, los invito a que puedan visitar la página de la Agencia de Sostenibilidad. Ahí van a poder encontrar mucha información respecto a eso, ¿ya? En el caso de Legrand, ya, para ir cerrando, comentarles muy rápidamente lo que incluye la oferta y lo que hacemos un poco en Legrand también en esta materia. En el caso de Legrand, Legrand hace ya varios años que viene con una preocupación por el desarrollo sostenible, ya. Desde ese punto de vista, tiene un enfoque global hacia un desarrollo sostenible. Nos preocupa, ¿cierto?, el hacer reducción del impacto medioambiental en las distintas plantas que tiene el Grupo Legrand a nivel mundial, ¿ya? El control de uso de las sustancias químicas y que desarrollemos productos ecológicos, productos que no están pensados, ¿cierto? Que no sean pensados para que se usen y mueran, sino que para que se usen y luego puedan servir para el desarrollo de otro nuevo producto, en una economía circular, ¿cierto? En un proceso de estos cradle to cradle, que nazca y que después no muera, que nazca y vuelvan a hacer otro producto a través de las materias primas de nuestros productos, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva hay un compromiso súper fuerte desde ya bastante tiempo. Por eso, muchos de nuestros productos, ¿cierto?, tienen certificados fichas PEP EcoPassport, ¿ya? Si ustedes buscan transformador de Legrand, el canastillo de Legrand, las protecciones, las canaletas, lo que buscan de Legrand tiene una ficha PEP EcoPassport, ¿ya? Y el PEP EcoPassport lo que nos muestra es cuánto es la contaminación que generó ese producto, desde la materia prima, la fabricación, el uso que va a tener durante una cantidad de años y luego la etapa final del producto. ¿Cuánto de ese material se puede reciclar? ¿Cuánto es plástico? ¿Cuánto es metal? Toda esa información la tienen las fichas PEP, ¿ya? Por eso es como la huella, es la huella medioambiental del producto, ¿ya? Y es súper importante contemplar este tipo de elementos ahora como requisito dentro de los proyectos, que las materias primas que yo estoy utilizando, que los productos que estoy utilizando sean amigables con el medio ambiente. Recuerden, la misma certificación LEED, ¿cierto? Tiene un punto, ¿cierto? Una de las secciones que mide es que los productos, los materiales que se estén utilizando tengan reciclabilidad, ¿ya? Por tanto, es algo súper relevante en la actualidad. Y respecto, ¿cierto?, a la certificación de nuestras plantas, ¿cierto? El Grupo Legrand, ¿cierto?, fue uno de los primer grupo industrial francés en obtener la ISO 50001, perdón, multisitio, ¿ya? O sea, nuestras plantas de Legrand en Europa son todas certificadas ISO 50001. Bien, los invito a que puedan también darles una vuelta por nuestro canal de YouTube. Hay un conversatorio también dedicado a los certificados PEP, ¿ya? Si queremos entender un poquito más qué son las fichas PEP, cómo las puedo leer, ¿cierto? ¿Qué tengo que leer yo de una ficha PEP? ¿Qué es lo que información útil voy a encontrar? Vayan a darse una vuelta a este conversatorio, ¿cierto? Dura también como una hora, pero les van a quedar mucho más claros de toda la información que puedo encontrar en los PEP EcoPassport, ¿ya? Y desde el punto de vista de la estrategia de eficiencia energética de Legrand, lo abordamos en distintas aplicaciones verticales y para nuestros distintos clientes. Y vamos a encontrar medidas en tres ejes: la distribución eficiente de la energía, que contempla los transformadores green, los ductos de barra, los correctores de factor de potencia, nuestras UPS de alta eficiencia, ¿cierto? Desde el punto de vista de los centros de datos, corredores fríos, PDUs inteligentes, y desde la gestión activa, los sistemas de medida, los sensores, los contadores, ¿cierto? Son parte de las soluciones que tiene el grupo en materia de eficiencia, ¿ya? Cuando hablamos de distribución de la energía de manera eficiente, estos tres productos que tenemos acá son cruciales, ¿ya? Nicolás Vera, en el webinar del próximo viernes, lo va a hablar en mucho más detalle, pero ahí tenemos los transformadores verdes, la importancia, ¿cierto?, de los consumos de un transformador que duran 40 años, o sea, escoger un transformador de baja eficiencia o de mala eficiencia el día de hoy va a ser algo que voy a pagar por 40 años y quizás más, ¿ya? Entonces es súper importante la decisión en ese sentido. Lo mismo con los ductos de barra o con la corrección del factor de potencia para poder obviamente optimizar también nuestra red eléctrica. Las UPS pasa un poco lo mismo que lo que hablábamos los escoger una UPS que tenga un nivel de eficiencia energética menor, ¿cierto? Es algo que voy a pagar en muchos años más, ¿ya? Ese exceso de consumo del mismo equipo. Por tanto, la recomendación es que siempre buscar el equipo, ¿cierto?, en este caso de una muy alta eficiencia. En el caso de Legrand, nosotros tenemos equipos que ya llegan incluso hasta el 98%, ¿cierto?, de su eficiencia energética. Lo mismo pasa en el mundo de los data centers con los pasillos y corredores fríos. Ya
ayudan, contribuyen a hacer una adecuada climatización, ¿cierto?, de los centros de datos. Por tanto, nos permite hacer un uso más óptimo de la energía desde el punto de vista de la climatización, ¿ya? Las PDUs inteligentes también para los equipos de comunicación que están en los racks de un data center. Pensemos que un data center es altamente, consume mucha energía y consume también mucha agua, ¿ya? Eso es lo que más necesita un data center para poder funcionar. Agua y electricidad. Electricidad para sus equipos y agua para los sistemas de climatización. Por tanto, es súper importante para la eficiencia de un data center el poder obviamente distribuir, controlar adecuadamente la energía a cada uno de los equipos. Eso se puede hacer a través de PDU inteligentes y obviamente lo que hablábamos de los corredores fríos, los pasillos de contención, ¿cierto? Que nos permite también tener una gestión adecuada del clima dentro del data center. ¿Bien? Y lo que ya habíamos hablado un poco, ¿cierto? En la parte de medida o la gestión activa es súper importante. El uso de los medidores, el uso de los sensores, ¿cierto? Dentro de nuestra infraestructura eléctrica es crucial, finalmente también para disminuir los consumos de energía y para llevar una buena gestión energética desde el punto de vista eléctrico. Bien, entonces, solamente bien rápido, una panorámica general por los distintos productos que van a ver, ¿cierto? A lo largo de este ciclo. Yo espero el día de hoy haberles dejado una panorámica general, ¿cierto? Hay muchos conceptos, lo sé, hay muchos conceptos, pero está la presentación para que los puedan repasar, para que los puedan ver. Los invito también a que visiten el sitio de la Agencia de Sostenibilidad Energética, donde van a encontrar más información y muy buena, ¿ya? Y los próximos 4 webinars que quedan de este ciclo son netamente enfocados a que puedan conocer soluciones eficientes para poder implementar en sus proyectos. ¿Ya? ¿Por qué los transformadores verdes? ¿Por qué, cierto, los ductos de barra? ¿Por qué el uso de sensores de tales y tales características? Entonces, la idea es poder entregarles un pool de herramientas, ¿cierto?, que les permita abordar proyectos de eficiencia desde el inicio. Bien, así que eso es. No sé, todos los que no hayan podido descargar la presentación, todavía está disponible en la parte superior. Yo, como siempre, antes de despedirme, les voy a pedir su ayuda, ¿cierto? Su colaboración con la encuesta de satisfacción. Saben que eso es importante para nosotros, ya que nos permite también mejorar, nos permite leer también los comentarios que ustedes nos colocan, saber en qué otras líneas deberíamos desarrollar también actividades de capacitación. Deme un segundito. Y nos permite, de cierta forma, ¿cierto?, también ir modificando los contenidos. Ahí se las compartí en la parte superior, modificando contenidos, modificando propuestas de programas que ustedes crean relevantes que podamos abordar siempre, claro, dentro del horizonte de soluciones que como Legrand les podemos ofrecer. Ya eso para que lo tengan en cuenta. Siempre tratamos de leer todos los comentarios, así que si tienen propuestas que realizarnos, bienvenidos a poder realizarlas. Bien. Eso es de mi parte el día de hoy. Les agradezco muchísimo la participación. Espero que puedan continuar, ¿cierto?, conectándose a los próximos webinars de este ciclo, ya que, como decíamos, es muy, muy interesante. Y seguimos en contacto, ¿cierto?, para lo que requieran. Si tienen dudas, ¿cierto?, o requieren de algún apoyo por parte de nosotros. Bien. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos entonces la próxima semana ya con mi colega Nicolás Vera, donde vamos a estar abordando, ¿cierto?, las soluciones de eficiencia para edificios. Bien, muchas gracias y muy buena jornada, muy buen fin de semana para todos. Que estén muy bien. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países.
más de 90 oficinas a nivel mundial, más de 38.000 colaboradores, 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.